Buenas noches. Usted seguramente en su casa está interesado en la política internacional, en la economía, en las guerras o no, en los conflictos, pero tal vez lo que seguramente ignore es lo que muchos investigadores están descubriendo, que existe un gobierno oculto, un gobierno de una élite, de un grupo de personas que tienen tanto poder, tanto dinero, que serían los que realmente gobiernan el mundo. Hoy en Zona Desconocida vamos a estar hablando acerca de los verdaderos amos del mundo, de quienes controlan cada uno de nuestros aspectos en la vida diaria, en la economía, en la política, inclusive hasta en la salud. Hoy en Zona Desconocida vamos a estar hablando acerca del gobierno oculto, de los amos del mundo. Bienvenidos a Zona Desconocida. Bueno, y como decíamos, hoy vamos a estar hablando acerca de esta teoría que existe en la cual se postula que habría un gobierno que no reconocemos porque no está establecido como tal, pero sí tiene más poder que cualquiera de los gobernantes, inclusive los poderes mayores, las superpotencias, ¿no? Para eso también hoy vamos a estar contando con la presencia del investigador Carlos García Iglesias, que nos va a estar dando su parecer y su información con respecto a este tema tan difícil, tan complicado de entender y muchas veces también de aceptar, ¿no? También es difícil saber en qué momento se gestó este supuesto gobierno oculto, ¿no? Hay quienes dicen que desde que existe la civilización han existido poderes que están detrás justamente de los poderes establecidos. Inclusive muchas veces se ven algunos simbolismos que tienen que ver con símbolos místicos y con civilizaciones o relacionados tal vez con civilizaciones muy antiguas. Tal parece ser el caso del billete del dólar, el billete del dólar que se ha tomado como ícono justamente del simbolismo de los gobiernos ocultos. Vamos a ver un informe, vamos a ver un tape en donde vemos cuántos simbolismos existen en el billete de dólar.
Y veíamos entre tantos símbolos justamente esa pirámide relacionada con la logia Illuminati. Nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar cada vez más acerca de la palabra Illuminati, la logia Illuminati, como reiteramos, este simbolismo que está relacionado con esa pirámide iluminada únicamente en la punta. Pero para saber un poco más acerca de qué es el simbolismo que tiene y qué es esa logia Illuminati, vamos a ver este informe y después continuamos. Cuando analizamos la estructura de poder mundial, nos damos cuenta que más allá de los gobiernos y organizaciones por todos conocidos, existe una fuerza fundamentalmente económica, sustentada en personas que deciden más allá de los estados y las condiciones. Un gobierno oculto que en la práctica da forma al poder conocido, los verdaderos amos del mundo. Se trata de un nuevo poder planetario global, escapando a todo control de la democracia. Los ciudadanos creen elegir formalmente los poderes públicos y las instituciones nacionales, siendo que el poder real ha sido desplazado hacia nuevos centros ocultos. El planeta es hoy en día dirigido por una constelación de organizaciones con un papel ejecutivo o político. Las organizaciones ejecutivas se distribuyen en 3 esferas de poder: las esferas de poder económico y financiero, las esferas de poder militar y policial y la esfera de poder científico. El poder político del sistema es ejercido por una 4ª categoría de organizaciones: los clubes de reflexión, redes de influencia o reuniones de líderes globales como el Foro Económico Mundial. Todas estas organizaciones no son competitivas entre sí, sino que están estrechamente ligadas y complementarias. Ellas forman un conjunto cuya cohesión es asegurada por la pertenencia simultánea de ciertas personalidades en varias de estas mismas organizaciones. Estas personas claves pueden ser consideradas como los dueños y amos del mundo. Algunos son líderes políticos de primer plano, como George Bush padre o Henry Kissinger, pero la mayoría de ellos son desconocidos. Personajes con tanto dinero y poder que se mueven de país en país sin ser detectados siquiera. Observando el diagrama de estas organizaciones, aquellos que tienen conocimiento en cibernética constatarán que está hecho ingeniosamente. Una estructura en red de varias organizaciones que comparten la misma función, y los centros que, al igual que circuitos o paneles de control, han sido duplicados o triplicados con el objeto de asegurar una mayor seguridad y estabilidad del conjunto. Así, en caso de que una organización o vínculo se vuelva inoperante o ineficaz, el control global no está amenazado. Exactamente como Internet, un sistema sin centro único cuyos flujos de información pueden desviarse en un centro local fuera de servicio. Dentro de las organizaciones pertenecientes a esta red de control estarían el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la Organización Mundial de Comercio, la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud y hasta la propia ONU, entre otros. Dentro de los denominados clubes de reflexión, es decir, organizaciones no oficiales que reúnen a varias personalidades, se encuentran el Foro Mundial Económico, la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Club de Roma y el más misterioso de todos, el Club Bilderberg. Este cada vez más famoso Club Bilderberg, fundado en 1954, es sin duda el más poderoso de las redes de influencia. Reúne personalidades de todos los países, líderes de la política, de la economía, de las finanzas, de los medios de comunicación, así como algunos científicos y universitarios. Para aquellos que investigan sobre las redes de poder, el grupo Bilderberg es el verdadero gobierno mundial. Veíamos esta primera parte sobre los Illuminati, logia que en realidad, como vemos, parecería ser simplemente un brazo de una estructura mucho mayor, en donde vemos que hay organizaciones mundiales que tomamos como referencia en un montón de temas a nivel científico, económico, pero también existen estos clubes de reflexión bastante misteriosos, ¿no? Que no son oficiales, pero sin embargo trabajan en esa misma estructura o trabajarían en esa misma estructura de forma tan perfecta que en caso de que una de ellas falle,
simplemente sigue en curso este gobierno oculto como si nada hubiese pasado, porque justamente trabajan en forma coordinada, ¿no? Vamos a ver esta segunda parte de este informe sobre la logia Illuminati y después continuamos. Cuando hablamos de control mundial, es inevitable pensar en el concepto Illuminati. ¿Pero qué significa? ¿Quiénes son? ¿Qué función tienen? Los Illuminati serían una élite dentro de la élite, que se reúne en el seno de una organización secreta fundada en 1789 por el alemán Adam Weishaupt. Originalmente, su proyecto era de cambiar radicalmente el mundo, destruyendo el poder de los regímenes monárquicos, los cuales en la época obstaculizaban el progreso de la sociedad y de las ideas. La Revolución Francesa y la fundación de los Estados Unidos habrían sido resultado de su estrategia. Para los Illuminati, la democracia política era un medio y no un fin en sí mismo. Según ellos, el pueblo es por naturaleza ignorante, estúpido y potencialmente violento. El mundo debe entonces ser gobernado por una élite esclarecida o iluminada. A lo largo del tiempo, los miembros de este grupo han pasado de conspiradores subversivos al de denominadores implacables cuyo objetivo esencial ahora es de conservar su poder. El término Illuminati significa literalmente los iluminados. Su símbolo está presente sobre los billetes de $1, una pirámide cuya cima es esclarecida por el ojo de la conciencia, que lo ve todo, representando a esos pocos que son la élite y dominan una base ciega, hecha de ladrillos idénticos que representan al pueblo que sin saberlo sostiene a esa cima. Las dos menciones en latín que aparecen en el dólar son muy significativos. Novus Ordo Seclorum significa nuevo orden para los siglos de los siglos. En otros términos, nuevo orden mundial. La otra frase, Anuit Septis, significa nuestro proyecto será coronado de éxito. El simbolismo de la pirámide con la punta iluminada aparece en forma oculta en cientos de logos empresariales y de organizaciones de todo el mundo, como señal de ser parte de tal red secreta que busca redirigir el mundo. Un proyecto hoy en día estaría muy próximo de su realización final. Bueno, y veíamos en la parte anterior justamente que se hace referencia al Club Bilderberg, estos clubes de reflexión. Vamos a aclarar una cosa con respecto a los clubes de reflexión. Nosotros podemos juzgar o ver el trabajo que hacen las diferentes instituciones, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque son organizaciones oficiales, ¿sí? Entonces podemos tener argumentos para evaluar su trabajo o para tener información. Pero lo peligroso de esta estructura mundial sería simplemente el tema de los clubes de reflexión. Simplemente nos referimos a que, ¿por qué peligroso? Porque tienen una característica no oficial. Entonces, lo que nos argumentan es que se reúnen simplemente a intercambiar opiniones, a debatir, pero sin embargo para muchos que alientan esta teoría o que han investigado esta teoría, lo que dicen es que en esos clubes de reflexión es donde realmente se tejen los verdaderos hilos del mundo, donde se dan las pautas a seguir por estas personas, estas personalidades, para diseñar el futuro mundo, el mundo en su estructura más total, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora entonces es un informe de la televisión rusa, o sea, de la cadena RT, de la televisión rusa, que nos habla acerca del Club Bilderberg. El Club Bilderberg justamente para muchos es el lugar en donde se tejen todo este tipo de informes, de pautas, de lineamientos mundiales para que todos aquellos que participan en este Club Bilderberg tengan las pautas a seguir de aquí en más, ¿sí? Vamos a ver este informe de la cadena RT sobre este misterioso Club Bilderberg. Tal vez haya sido la sociedad secreta más poderosa e influyente durante más de medio siglo. Las reuniones del Club Bilderberg son realizadas completamente en secreta y protegidos de la luz pública. Pero ¿cómo es posible que personas como Henry Kissinger, Rockefeller, príncipes, reinas,
altos políticos militares de Estados Unidos, Norteamérica, de Europa y de otros países se pueden reunir en secreto sin rendir cuentas a sus pueblos? Bilderberg ha sido impulsor del concepto del nuevo orden mundial y los pocos que siguen sus pasos los responsabilizan por gran parte del acontecer mundial. Vean más en el siguiente reportaje. Algunos lo llaman los amos del mundo, pero ¿quiénes son en realidad los integrantes del Club Bilderberg, que se reúnen en secreto cada año? A esas conferencias asisten banqueros, expertos en defensa, dueños de los medios de comunicación, financieros y líderes políticos de Europa y América del Norte. Pero a diferencia de los organizadores de las importantes cumbres internacionales, el Club Bilderberg no permite a la prensa dar cobertura a sus encuentros. El carácter informal y privado de estos debates ha generado mucha crítica y acaloradas manifestaciones de los antiglobalistas. Sus planes consisten en centralizar el poder. Quieren privar a la gente de todo el poder para que solo ellos puedan decidir. Y para eso lo centralizan todo. La Unión Europea también es una creación del grupo de Bilderberg, ideada para controlar a los países europeos. Siempre se trata de lo mismo, acumular el mayor poder posible poniendo la democracia en peligro. El Club Bilderberg nació después de la Segunda Guerra Mundial, tras una reunión de negocios en 1954. Un inmigrante y consejero político propuso ese tipo de conferencia internacional donde los líderes de opinión europeos y estadounidenses pudieran discutir y promover el entendimiento entre muchas culturas. Pero el autor del libro La verdadera historia del Club Bilderberg afirma que ahora los participantes de la reunión se concentran más en las cuestiones económicas. Su plan no consiste en crear un gobierno mundial, como creen algunos erróneamente, sino en formar lo que ellos mismos definen como una aristocracia económica, es decir, una unión entre la élite estadounidense y la europea. Les gustaría crear una enorme empresa transnacional y dividir el mundo no en países, sino en bloques económicos. Bueno, como veíamos, ya se ha filtrado lo suficiente para que cadenas internacionales como esta esté hablando del Club Bilderberg, ¿no? Recordemos que este club, esta logia, fue descubierta por investigadores. En realidad siempre se reunieron en secreto. Por eso ahora podemos estar hablando de ello, ¿no? Porque hay personas que se dedicaron a investigar. Carlos García Iglesias es una de esas personas que ha investigado este tema, lo vamos a tener después de la pausa, y inclusive él nos va a estar hablando acerca de los linajes que tienen que ver con este tipo de control mundial, quiénes serían los amos del mundo, inclusive nos va a traer hasta los propios nombres. Esto después de la pausa cuando sigamos en Zona Desconocida. Bueno, seguimos en Zona Desconocida, estamos hablando de los gobiernos ocultos o de los amos del mundo, ese gobierno oculto que estaría detrás de los poderes, que sería quien realmente establece el futuro de la humanidad. Para eso vamos a estar recibiendo también a Carlos García Iglesias, colaborador de la casa, también conductor de señales detrás de lo visible en Ceres FM, un investigador que ha tratado este tema varias veces, a quien estamos recibiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Henry? Gracias por estar de vuelta, Carlos. Nosotros hablábamos antes de la pausa que tal vez el grupo Illuminati sea uno de los brazos de este gobierno oculto, ¿sí? Existen unos cuantos más, ¿no? Sí, lo que tiene que quedar claras son fundamentalmente dos cosas. Hay un poder oculto detrás del poder conocido, que es el que realmente toma las decisiones que mueven el mundo, las grandes decisiones, los destinos del mundo. Y eso es el punto fundamental. Y el siguiente punto fundamental es que sepamos que la ventaja que tienen es justamente el no ser reconocidos. Que no existe. Claro. O sea, justamente el poder gobernar al mundo sin que nadie sepa que lo están gobernando. Exacto. O sea, eso es fundamental. Es el punto clave. Ahí está. Y hay otro detalle. Cuando se ha popularizado hoy el tema de los Illuminati o el grupo Illuminati, tenemos que saber que ellos mismos no se llaman a sí mismos Illuminati. Ni tienen un nombre como nosotros pensamos. Sí, sí.
Eso es más bien folclórico o anecdótico. Es para nombrarlos de alguna manera, ¿no? Para darles un enfoque generalizando, se los llama amos del mundo. Es muy interesante ver también cómo se han nucleado en organizaciones cuyos nombres y actividades aparentemente son inofensivas. Organización Mundial de Comercio. Si alguien escucha Organización Mundial de Comercio, Consejo de Relaciones Exteriores. Uno escucha Consejo de Relaciones Exteriores y le parece que están hablando de algún ministerio de Relaciones Exteriores de algún país, ¿no? Nadie se plantea lo que hay detrás de eso realmente. Exacto, eso es lo que mencionábamos antes de la pausa, que eso tal vez sea de lo más peligroso, ¿no? Porque son brazos que parecen inofensivos, pero brazos de una estructura que realmente funciona en forma coordinada entre sí, ¿no? Ahora, ¿qué cosas han hecho o qué este gobierno oculto, ¿no? ¿Qué, hasta ahora, qué función ha cumplido y qué ha generado en el mundo? Tenemos que decir primero que son familias que se vienen perpetuando en el poder del mundo desde hace 200 o 300 años. Es bastante tiempo. Que después vamos a mencionar la familia, sí. ¿no? Es bastante tiempo. Esto les ha dado tiempo de establecer todo un mecanismo y toda una forma de relacionarse entre sí y de manejarse con respecto... ¿Bastante tiempo? ¿De cuánto estamos hablando? Pues, 200, 300 años. Son muchas generaciones donde se han mantenido los mismos linajes familiares, las mismas fortunas. Y eso es muy importante. ¿Por qué tienen la capacidad de gobernar el mundo? Son dueños del dinero que mueve el mundo. Son dueños de los bancos, son dueños de la producción petrolera mundial, son dueños de las tierras, son dueños de las producciones. O sea, tienen en sus manos la posibilidad de movilizar las economías, las grandes economías mundiales. Por eso pueden tomar decisiones y por eso esas decisiones después se las trasladan a los gobernantes. Por eso también toman decisiones que tienen que ver, como por ejemplo la caída de Franco en España. Fue decidida por una reunión del Club Bilderberg en España. ¿Quién iba a ser el primer presidente de España? ¿Quién iba a ser el rey de España? Esto me hace acordar, pudo haber sido también que en la reunión que hubo a fines de mayo del 2014 planificó la abdicación del rey de España. No solamente la abdicación del rey de España, la abdicación de la reina de Holanda, familia emblemática de la fundación del Club Bilderberg, la dinastía holandesa, la Casa Real de Holanda. Lo mismo que la Casa Real de Bélgica, la Casa Real de Grecia, la Casa Real de Italia, de España y del Imperio Británico. ¿Y cuál sería la función, por ejemplo, en la abdicación del rey de España? ¿Qué función veían ellos, qué interés tenían detrás? Hay situaciones que implican una renovación de sangre, de alguna manera. Esto tiene dos lecturas. La lectura mística y esotérica, que puede darse de fondo por el tema de la renovación de la sangre y lo que eso significa desde el punto de vista místico simbólico, y también de alguna manera volcar la opinión pública hacia una determinada descompresión. La Casa Real Española está sufriendo una gran presión social, sobre todo por algunos de los episodios que vivió el propio rey de España, Juan Carlos de Borbón. Todos recordarán que se fracturó una cadera porque se supo que estaba en África cazando elefantes. Sí. Y eso que parece una cosa, eso es un golpe social para la realidad social que está viviendo España en este momento, la crisis económica y todos los problemas que hay. Esto dejó en claro una conducta que es absolutamente antisocial, por decirlo de alguna manera. Como que la figura del rey había quedado menospreciada justamente por ese hecho en el que en plena crisis de España él está divirtiéndose. En plena crisis de España y en plena crisis de corrupción dentro de la propia familia real
española. Ujú. Entonces, O sea que el Club Bilderberg entonces también como que cuida la imagen de sus miembros. y de alguna manera tiene que custodiar que los linajes permanezcan estables en determinada situación de poder. Hay una cosa que a veces no llega a cerrarse o no se entiende del todo. ¿Cómo puede ser que un club de este tipo, el Bilderberg, estamos hablando, funcione en forma coordinada cuando en las reuniones anuales generalmente se cambia el 80-90% de los miembros o de los participantes de esa reunión? ¿Cómo es que sigue funcionando en forma coordinada? El Club Bilderberg tiene alrededor de 110 miembros que son de pleno derecho, que son los que lo integran y son los que están siempre en las reuniones. Si no van directamente en persona, envían un representante. Pero tienen, como se dice comúnmente, voz y voto. O sea, su opinión cuenta en la toma de decisiones. Esos son los que deciden. Después Y después hay otros están los invitados. Los invitados tienen un minuto para exponer, nada más. Y el ser invitados es nada más que para escuchar. Pero un minuto, Un o sea, minuto. van, no sé, me imagino una autoridad norteamericana Sí. viaja... Hillary Clinton. Sí, ahí va, viaja, Hillary Clinton. tuvo un trastorno de agenda para ir y estar un minuto nada más. No para estar un minuto. Para expresarse un minuto sí, nada más. un minuto para hablar, el resto para escuchar. ¿Por qué? Porque el Club Bilderberg establece la agenda y la transmite a quienes después administran esa agenda y no son los que toman las decisiones. Bill Gates es un invitado. Ujú. Uno dice, uno de los hombres más influyentes de la tecnología mundial, creador de Microsoft, un hombre con una inmensa fortuna personal, que maneja un imperio comercial a nivel de todo lo que son las comunicaciones y la informática, va como invitado. O sea que entonces eso explica por qué, por más que se varíen los invitados, sigue siendo una agenda, porque hay un lineamiento de una cantidad de miembros que es fija. Hay un detalle que es fabuloso. El Club Bilderberg se reúne una vez al año, eligen una ciudad en el mundo para reunirse. Ujú. En ese momento contratan un hotel, generalmente de alta categoría, Sí. exclusivamente para ellos, para la reunión del Club Bilderberg. Permitime aprovechar para comentar que en realidad el nombre Bilderberg es porque la primera vez en el 54 que se reunieron fue en un hotel llamado Bilderberg en Holanda. Sí, exactamente, y estas reuniones fueron iniciadas o fundadas por Rockefeller. Ujú. Ellos cuando se reúnen toman un hotel que queda absolutamente cerrado al público, solo exclusivamente para su reunión, y con una seguridad privada que deja bloqueada toda posibilidad de que se filtre ningún tipo de información, fotografía, lo que sea, de lo que está pasando adentro. Ujú. Ahora, interviene también la seguridad pública de la ciudad en la que se reúnen. Sí. Seguridad pública que además es paga por los contribuyentes. Claro. Ahora, ¿qué pasaría? Esto muchos investigadores se lo han planteado. ¿Qué pasaría si en una ciudad, vamos a suponer Punta del Este, Ujú. se vinieran a reunir todos juntos en un mismo hotel 150 o 200 de los deportistas más influyentes del mundo, más importantes del mundo, de fútbol, de tenis, de Fórmula 1, todos juntos en un mismo hotel, reunidos para hablar de un determinado tema? Ujú. ¿Qué pasaría si 200 de los artistas de cine más importantes del mundo, primeras figuras, estrellas de cine, vinieran todas juntas a reunirse a Punta del Este en un hotel? Como si fuese un club de amigos, digamos. Como si fuese un club de amigos. Sería una explosión mediática. Sí. Todo el periodismo estaría encima, se conmocionaría la ciudad, conmocionaría el país, prácticamente el país entero, Sí. la prensa, los noticieros. Tú lo que querés decir es que en este caso no pasa. Se reúnen ¿Es los tan 150 o 200 hombres más ricos y poderosos del mundo a hablar de qué es lo que van a hacer con sus fortunas y con los destinos del mundo, y no se filtra una sola palabra de lo que está pasando ahí adentro. Claro.
no permiten acceso a la prensa, no tienen contacto con la prensa, no hacen ningún tipo de declaración. Las autoridades locales de la ciudad, del país, los políticos, no dicen absolutamente nada con respecto a esas reuniones. Entonces, obviamente, todo el mundo tiene derecho a especular y a pensar qué puede estar ocurriendo ahí cuando es todo oculto y es todo secreto. Si no hay nada que ocultar, si no hay nada que valga la pena ocultarlo, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, es todo en el mayor de los secretos. Exacto. Entonces, este Club Bilderberg, decíamos que es uno de ellos, ¿no? Pero funciona en forma tan coordinada y perfecta que tal vez sea el que más lineamientos deja en el mundo, ¿no? Pero mencionábamos otros tantos, ¿no? En los informes que mencionábamos antes. Hay uno de ellos que parece también inofensivo, que es la logia, es una logia universitaria, Skull and Bones, de la Universidad de Yale, que realmente parece ser muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene una característica, y es que la mayor cantidad de miembros que han pasado por ahí han llegado a lugares de mucha autoridad y mucho poder en Estados Unidos. Vamos a ver un informe y después lo comentamos con Carlos. Skull and Bones es una sociedad masónica, secreta e independiente. Es decir, no está inscripta en ninguna gran logia regular. Es la más truculenta y tétrica de todas desde el punto de vista ritual y se la conoce simplemente como la Orden. Se calcula que cuenta en la actualidad con unos 900 miembros, entre ellos George W. Bush, quien se afilió en 1968 y que fue uno de los primeros en confirmar públicamente su pertenencia a la misma. Es una fraternidad universitaria creada en 1832 por 2 estudiantes en la Universidad estadounidense de Yale, inspirada en una similar que funcionaba en Alemania. Como vamos viendo, los métodos y objetivos de las modernas sociedades no nacieron en Estados Unidos, sino que fueron importadas las sociedades secretas que se habían gestado en Europa. El secreto de la existencia de Skull and Bones se reveló a la opinión pública gracias a las investigaciones del profesor Anthony Sutton, quien a principios de los años 80 comenzó a investigar profundamente y el resultado fue el libro American Secret Establishment, cuya publicación provocó su explosión inmediata de las 2 importantes universidades de Estados Unidos en las que trabajaba, la de Stanford y la de California. Además, fue declarado un autor maldito. En su libro, que contiene la investigación más completa de la Orden, Sutton destaca que la doctrina educativa de la Universidad de Yale de la primera mitad del siglo XIX se observan semejanzas patentes con la herencia ideológica de los Illuminati de Baviera. Se trata de un ejemplo claro de penetración de la filosofía masónica y de los iluminados a través de un órgano de enseñanza. La Orden también incluye en su doctrina la base del idealismo hegeliano. Cada año, 15 jóvenes portadores de los apellidos más poderosos del país son seleccionados entre los estudiantes más prometedores para ingresar al grupo. En los pasillos de la universidad se rumorea que la forma más rápida y segura de acceder a los círculos de poder es pertenecer al club. La sede de la sociedad o logia se encuentra en el campus de Yale y es una especie de panteón completamente cerrado, sin ventanas al exterior, llamada Tumba 322. Las 2 primeras cifras se refieren al año de creación de la Orden, es decir, 1832. El 2 final significa que es la asociación número 2. La número 1 son los Iluminados de Baviera. Durante el rito iniciático, los nuevos miembros son obligados a confesar sus fantasías sexuales, además de otros secretos indecorosos, desnudos y tumbados dentro de un ataúd. A continuación, se les entrega un hueso con una inscripción que los identifica como miembros de la más poderosa de las sociedades secretas. Los nuevos adeptos se comprometen a no revelar ningún detalle de sus actividades internas, a mantener en secreto su pertenencia a la misma y a negar cualquier vínculo con ella. Los que siguen las reglas sociales de la Orden se autodenominan los caballeros y los que se rebelan son llamados los bárbaros. Durante un año, los miembros de la sociedad se encuentran al menos una vez a la semana y realizan largos autoanálisis y críticas unos de otros.
La relación entre el patriarca y su elegido es de tal magnitud que debe ser de fe ciega. Curiosamente, John Kerry fue patriarca de George W. Bush. En mayo de 1918, según revelan los expertos, el senador Prescott Bush, el abuelo del expresidente de Estados Unidos, formó parte del grupo que profanó la tumba de Jerónimo, el legendario jefe rebelde de los apaches. La orden ya había hecho lo mismo con el cadáver del revolucionario mexicano Pancho Villa. Unos desconocidos abrieron su féretro y le cortaron la cabeza. Se asegura que Skull and Bones pagó por ella. El director del Instituto de Estudios de Nuevos Movimientos Religiosos con sede en Turín y más respetado experto en sectas, Máximo Introvigne, destacó la existencia de estos rituales macabros ocultistas dentro de la orden, pero subraya que se trata de un satanismo lúdico propio de la clase alta. Introvigne explica que estos ritos simbolizan la purificación y el nacimiento del neófito como hombre nuevo. Pero lo grave de las acciones de los miembros de Skull and Bones no radica en estos ritos iniciáticos de corte satánico realizados durante sus años de la universidad, sino en sus comportamientos posteriores al frente de los órganos democráticos en los que se asientan. Según han denunciado numerosos investigadores, entre ellos Sutton, la mayoría de los miembros estaría implicada en una serie de crímenes que comprenden desde el narcotráfico hasta políticas eugenésicas para reducir drásticamente la población del tercer mundo. Bueno, veíamos una logia que inclusive un especialista decía le quitaba trascendencia, como diciendo un satanismo lúdico, no sé si existe tal cosa, ¿no? Sí. Pero lo peligroso tal vez de todo esto sea no la logia universitaria, sino a quiénes forma y qué cargos terminan ocupando, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque este tipo de logias trabajan o sea, captan personas, entonces ubican en determinados centros de educación determinado tipo de personas con determinados perfiles que además pertenecen a determinado linaje de determinadas familias, claro, que además van a cumplir después un determinado rol funcional dentro de la administración de poder. Exacto, y eso opera como captación y también una especie de entrenamiento, ¿no? Claro, de formación. De formación, exacto. Mencionaste linajes. Esto de los linajes, ¿no? Cuando mencionabas de cómo cuidan esos linajes, puede estar relacionado también con la razón por la cual la realeza se casan entre ellos, básicamente. Una de las razones, claro. Por ejemplo, un personaje muy conocido, integrante de pleno derecho del Club Bilderberg y de las reuniones del Club Bilderberg, es la reina Sofía de España. No el rey de España, la reina Sofía de España. Entonces, ¿y eso por qué? Mucha gente dice, ¿por qué la reina va a las reuniones del Club Bilderberg y pertenece al Club Bilderberg y no va el rey? Sí. Porque la reina Sofía de España no es española, es griega. Y en su linaje de nobleza concentra en su persona 3 casas reales al mismo tiempo. La española por su matrimonio, la griega por su nacimiento y también la belga por su madre. Ajá. Entonces, como ella concentra en su sola persona 3 linajes sanguíneos nobles, es la que participa de las reuniones del Club Bilderberg de pleno derecho y no el rey de España. Claro, o sea, como que las realezas europeas están todas entrelazadas en este sentido, pero evidentemente quienes gobiernan el mundo ahora no son las realezas ni mucho menos, ¿no? Más allá que participen por su propio linaje. Pero vos dijiste que tenías nombres o tal vez indicios de familias que serían justamente, claro, quienes operan detrás de las sombras. ¿Quiénes son? Decíamos que es importante saber que la humanidad está bajo un gobierno mundial que es invisible y que está conformado por banqueros, petroleros, financistas, poseedores de inmensas fortunas, que por eso concentran mucho poder, y algo que a mucha gente se le escapa, un banco privado que es la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el banco que emite los dólares, que imprime los dólares y larga el billete dólar al mercado, sí, es un banco privado, sí, no es estatal, no es como aquí el Banco Central.
Claro. Es un banco privado. Y por distintas maniobras políticas en su momento, se estableció por ley que la Reserva Federal de los Estados Unidos le vende cada dólar que emite al Estado norteamericano. El Estado norteamericano se endeuda en $1,25 por cada dólar que emite. O sea que es absolutamente imposible de revertir la dependencia de la Reserva Federal. O sea que, en definitiva, para que la gente entienda, la Reserva Federal, que es una institución privada, generó una dependencia tal en los gobiernos norteamericanos y las instituciones norteamericanas que es imposible que no le rinda obediencia a la Reserva Federal. Claro, el dinero que circula en el mundo como billete de dólar sale de las máquinas de impresión de un banco privado cuyo respaldo supuestamente es de fortunas privadas, no del gobierno norteamericano. O sea, la relación de dependencia es absolutamente... y estas familias de las que estamos hablando son, para que tengan en cuenta, no son muchas, son 9 familias que concentran la mayor parte del poder económico mundial y la toma de decisiones a nivel mundial y conforman este gobierno invisible, este gobierno en las sombras. Algunos apellidos les van a sonar muy conocidos, otros no tanto, pero son, por ejemplo, la familia Rothschild, que tiene sede en Estados Unidos, pero también su fortuna viene de la tradición inglesa, ¿no? británica, y también tiene parte de su fortuna en Alemania y en Israel. La familia Rockefeller, muy conocida por todo el mundo, para que tengan en cuenta, el edificio en Nueva York donde sede las Naciones Unidas es propiedad de la familia Rockefeller. La familia Rockefeller le da en utilización, en uso, el edificio donde se reúnen las Naciones Unidas, pero es propiedad del imperio Rockefeller. Eso tampoco se sabe. No es un detalle conocido por mucha gente, pero no está en la primera plana. Sí. Pero es importante saberlo. La familia Morgan, ¿no? JP Morgan, propietaria de muchos de los bancos más importantes, sobre todo de los Estados Unidos y en Inglaterra, la familia Warburg. Hasta ahora has mencionado familias que a priori uno ve como casi que fundadoras de Estados Unidos, ¿no? Sí, sin duda, fundadoras de Estados Unidos, fundadoras de la primera y la segunda revolución industrial, financiaron el Imperio Británico, la expansión del Imperio Británico, o sea, la historia arranca por ahí. Claro. Después tenemos la familia Lazard de Estados Unidos, que tiene importantes inversiones inmobiliarias, sobre todo en Europa y en Francia. La familia Moses, de origen judío ortodoxo, con poderes económicos y políticos en Estados Unidos, en Italia, en Israel, o sea, abarcando lo más fuerte del mundo. La familia Kuhn-Loeb, con sede en Estados Unidos y con fuertes intereses en Alemania. La familia Lehman, de los Lehman Brothers, muy conocida también. Y la familia Goldman, de Goldman Sachs. Ahí, por lo que estamos viendo, son familias poderosas a nivel económico, ¿no? Más allá que sabemos que existe un gobierno económico, o sea, quien tiene más dinero tiene más poder, ¿no? Pero calculo que detrás de eso hay otros tipos de intereses, ¿no? ¿Es así? Es probable. Hay mucho a nivel de especulación. Lo que los investigadores concuerdan es que ¿cuál es el objetivo de acumular y concentrar tanto poder en tan pocas personas a nivel mundial? Uno ve el mundo y parece que está muy dividido. Guerras acá, guerras allá, intereses de un lado, intereses del otro. Hasta hace algunas décadas teníamos la Guerra Fría, el bloque oriental socialista, el bloque occidental capitalista. Parecía todo muy claro, sin embargo no era tan así. Y los investigadores han podido ver que los mismos bancos, los mismos financistas dentro de estas familias eran los que financiaban ambos bandos
de la Guerra Fría. Eso es interesante, porque hasta ahora podemos ver, en base a los nombres, las familias, que tienen mucho que ver con lo occidental, pero no, inclusive también tienen incidencia a nivel oposición occidental, ¿no? Sí, sí, totalmente. Generando además determinado tipo de movimientos políticos que son identificados con claras ideologías que, sin embargo, nosotros vemos a través de la investigación cómo fueron diseñadas y diseñada su arquitectura y su funcionamiento para lograr determinado tipo de movimientos a nivel mundial y global. Porque esto no es solamente manejar la economía de un país o la economía de otro. Estamos hablando de la economía global del mundo entero. Entonces, si en determinado momento fue funcional a la administración de poder mundial que el mundo estuviera dividido en dos, por aquello de divide y reinarás, Sí. Fue funcional. Cuando dejó de ser funcional, automáticamente se vino abajo y se reconvirtió en otra cosa. Y te voy a preguntar una cosa para que me respondas después de la pausa. Esto que está ocurriendo ahora que mencionas la polaridad o la polarización, ¿no? Que está ocurriendo con respecto a la OTAN y Estados Unidos por un lado, como que generando una especie de nueva guerra fría contra Rusia, o más bien los BRICS, ¿no? Que es Brasil, Sí. Rusia, India, China, por otro lado, que inclusive hay unas pequeñas guerras y conflictos de por medio. ¿También serán controlados ambos bandos por este gobierno mundial? Me lo decís después de la pausa, ¿sí? ¿Te parece? Vamos a ir a una pausa, después vamos a estar conversando de este tema que acabamos de plantear, pero también acerca de a qué fuerzas estaría respondiendo también este gobierno oculto, porque al parecer también hay otro tipo de fuerzas detrás que podrían estar relacionadas con este gobierno oculto. Ya seguimos con Zona Desconocida. Bueno, seguimos en Zona Desconocida. Estamos hablando acerca de los amos del mundo, los gobiernos ocultos que hay detrás justamente de los poderes establecidos. Vamos a recordarles que ustedes nos pueden seguir a través de YouTube. También si se perdieron este capítulo que se emite por Canal U los jueves a las 22 horas de Uruguay, lo pueden encontrar también en nuestro canal que es Zona Desconocida en YouTube, o también nos pueden enviar sus comentarios, pueden enviar sus propuestas acerca de temas que quieran que también tratemos a través de Zona Desconocida en Facebook, ¿sí? También está el Twitter Henry Hell para aquellos que quieran seguirnos también por Twitter. Habíamos preguntado antes de la pausa a Carlos acerca de la posibilidad de que también esta oposición que existe ahora entre Occidente y Rusia, China, también esté gobernada en ambos bandos por este gobierno mundial. Generalmente se dice que en una guerra no hay buenos y malos. En una guerra son malos ambos, porque la guerra es algo malo. Claro. Entonces, si tomamos en cuenta eso, tenemos que ver que hay una propia naturaleza en el comportamiento de este tipo de fuerzas. Somos todos seres humanos, todos hombres los que llevan adelante este tipo de cosas. Y dentro de esa naturaleza está el hecho de que, para resumirlo, como una cuestión de naturaleza de comportamiento, los malos, por decirlo de alguna forma, Sí. no son malos con los buenos y son buenos entre sí. Los malos son siempre malos. Son malos con los buenos y son malos entre ellos también. ¿Esto qué quiere decir? De que hay un enfrentamiento interno entre las mismas fuerzas de poder que ejecutan este tipo de administración del gobierno del mundo. Entonces nosotros vemos cómo el mundo se debate entre el posicionamiento de las economías en base a las monedas, por ejemplo el dólar o el euro, y cómo hay una pugna para imponer una sobre la otra, y vemos cómo aparecen determinado tipo de enfrentamientos, como por ejemplo luego que se termina la Guerra Fría parecía que Estados Unidos y Rusia se amigaban, y ahora están enfrentados de nuevo. Claro. O sea, Porque conviene entonces. claro, un lema
que tienen los amos del mundo es Sí. orden a través del caos. Entonces, esto quiere decir que se genera caos. El caos, el desorden, el desconcierto, la inseguridad es un escenario ideal para que esa presión genere la necesidad de otorgar un orden. Y inmediatamente aparecen las medidas de orden y control de las masas. Entonces, esto hace de que, sin darnos cuenta, se nos esté controlando. Vamos a ir a una pausa, Carlos, y después continuamos con este tema que es apasionante, terrible también, ¿no? Sobre todo aquello de la reducción de la población mundial. Ya seguimos. Seguimos en Zona Desconocida con este tema que estamos redondeando. Nos comentaba fuera del aire Gustavo la implementación del chip en la cédula de identidad en España, que transmite datos a 15 metros, hasta 15 metros, ¿no? Tema que podemos tratar en un momento que tenga que ver con el control mundial a través de la tecnología, ¿no? De la implementación tecnológica, ¿no? Para redondear, Carlos, ¿cuál es tu reflexión final esto en un minuto? Lo primero es motivar a todos los televidentes a que profundicen en esto, investiguen por sus propios medios, busquen información. Hay mucha información, hay que saber clasificarla y sobre todo tener en cuenta de que el gobierno oculto mundial o el poder invisible en las sombras basa gran parte de su poder justamente en eso, en que es invisible y está en las sombras. En que lo ignoremos. En que lo ignoremos. A medida que se hace visible, obviamente pierde poder ante la gente. Exacto, sí, y aquí volvemos a mencionar nuevamente la necesidad de los medios de comunicación, del periodista en sí, de no repetir información, sino que también investigar y dar una información un poco más amplia con respecto también a estos temas, ¿no? Que muchas veces se los menosprecia, ¿no? Y ese es un poco el juego de este gobierno mundial oculto. Hasta aquí llegamos, les queremos agradecer su presencia. Les recordamos que el próximo capítulo de Zona Desconocida es los jueves, el próximo jueves a las 22 horas de Uruguay, 21 horas de Argentina, o si no nos pueden encontrar también en YouTube en Zona Desconocida, y no se olviden de estar escribiéndonos a través de Facebook, Zona Desconocida, buscan y por ahí se comunican con nosotros. Muchas gracias. Navegante de Orión, tu nave surca ese portal, bellas estrellas guían tu corazón, y un planeta azul que recuerda tu lejano hogar, será tu albergue, tu espíritu mentor. Navegante de Orión, amargas guerras por olvidar, redescubriste el amor, hallaste una misión. Eres